Esto es Escribe tu vida, yo soy Glafira Rocha y hoy estoy acompañada de Fernando Pessoa. Es quien nos va a estar acompañando en el programa de hoy porque vamos a hablar no específicamente de Pessoa, solo me puse esta playera, pero vamos a estar hablando de cómo estructurar nuestra existencia, cómo tener un formato para nuestra historia de ficción y cómo ir manejando mi personaje dentro de la historia, pero también esto acompañado, por supuesto, de la poética de Aristóteles. Como tú ya sabes, lo que a mí me gusta es combinar estas disciplinas que son la literatura, la filosofía y la psicoterapia, pero para tu trabajo literario, para tu día a día, es decir, para que juntos estemos escribiendo la vida y que seamos autores y partícipes de todo lo que nos ocurre. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué quiero compartirte esto? La verdad es porque, como te lo he dicho en otras ocasiones, te comparto lo que a mí me ha funcionado. Podría funcionarte a ti también, pero en una de esas no te funciona y entonces te pediría que me dijeras qué es lo que te funcionó a ti. Pero a mí una de las cosas que más me acompaña en mi existencia es apoyarme de herramientas literarias para la creación de mi propio personaje. ¿Sí? Yo me considero también un personaje que estoy creando constantemente a través de mis elecciones, de mis decisiones, de mi libertad, de mi responsabilidad. Entonces yo voy creando a este personaje que tú conoces como Glafira Rocha, pero en el camino este personaje, Glafira Rocha, se puede perder y no sabe a dónde ir. Pero lo mismo ocurre en tu historia de ficción. ¿Cuántas veces, si eres un escritor, no sabes hacia dónde va tu historia, no sabes cómo irla conduciendo? Y por eso nos va a estar acompañando un manual que ha sido muy importante, que es un manual muy antiguo, porque justo este filósofo Aristóteles lo escribió no tanto, fíjate, curiosamente para su lectura, lo escribió como un manual para el maestro al respecto de la tragedia y la comedia. Como tú ya sabes, la poética de Aristóteles, solo conocemos una parte que es la parte de la tragedia y al parecer la parte de la comedia pues se perdió y no tenemos idea de qué se trata. De la parte de la poética de Aristóteles, que te voy a mostrar la versión que yo uso, esta es una versión muy hermosa porque está acompañada por un lado viene la traducción y texto original, entonces vienen también unos comentarios. Esta edición fue publicada por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, otras veces utilizo una versión de la poética de Aristóteles que tiene una edición chilena, que la verdad estuve buscando por toda mi casa y no la encontré por ningún lado, así que te sugiero que tú utilices una versión comentada, ¿sí? Porque hay veces que nos podría parecer que la manera en la que está hablando Aristóteles es una manera como casi profética, ¿no? Entonces necesitamos sí de un estudioso que haya hecho ciertos comentarios, entonces nos van a apoyar los comentarios que vayan a traer, porque la poética de Aristóteles te puede acompañar para desarrollar una obra de ficción, pero para también, como te decía, también para escribir tu propia vida. Entonces, ¿cómo es que yo llevo esto a mi propia existencia? ¿Y cómo es que lo llevo a través de un personaje? Como te decía hace un rato, eh, yo me empecé a dar cuenta de esto, primero aceptando y asumiendo que efectivamente soy un personaje en esta vida. La verdad, yo sé que para ti puede ser complicado que te esté diciendo en este momento, sí, eres un personaje. Eres un personaje creado por todas las circunstancias de tu existencia. Pero ahora lo maravilloso de entender que somos personajes es que al mismo tiempo que somos personajes, somos creadores de este personaje. Entonces estamos haciendo aquí una metacreación que es el personaje se escribe a sí mismo. Imagínate eso. Imagínate que tienes la capacidad de que aquello que no te gusta pueda ser transformado, pero también aquello que te encanta pueda ser exacerbado. Y eso es lo que yo he hecho. A veces me funciona, a veces no. De la parte que vamos a hablar específicamente de la poética de Aristóteles es de la parte de la fábula, es decir,
¿Cómo voy a contar la historia y desde dónde se narran los hechos? Lo que Aristóteles llama causa y efecto, porque a cada circunstancia corresponde una reacción. ¿Cómo estructura él la parte de contar una historia? Esto yo creo que lo puedes saber desde la primaria. Cuando hablamos de principio, medio, fin o principio, desarrollo y desenlace. Estas tres partes características a las que se les llama la estructura aristotélica. Sin embargo, me gustaría especificarte algo. Se le llama estructura aristotélica no porque Aristóteles la haya inventado, es porque Aristóteles la observó a través de participar en obras de teatro, específicamente, como lo conocemos nosotros, en la tragedia. Entonces, no es una estructura aristotélica porque él sea el creador, sino porque fue el observador. Y esto nuevamente tiene que ver con lo que hemos trabajado nosotros durante lo largo de todos estos programas, que tiene que ver con estarse observando. Si yo no me observo, no me doy cuenta en qué parte estoy, cómo voy a contar mi fábula y cómo voy a narrar mi historia. Si yo me observo y me doy cuenta, estoy perdido, estoy perdida, no sé a dónde voy, entonces puedo tomar las riendas de mi existencia y buscar herramientas, metodología, simplemente autoexploración para poder comprender la circunstancia o el momento en el que estoy. Partamos de eso, observación. Y después apoyémonos de esta parte de la estructura, que seguiré llamando aristotélica porque así la conocemos, que tiene que ver con principio, medio, fin. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? Fíjate bien, cuando estés perdido dentro de tu historia, tanto de ficción como tu historia de vida, es importante que te des cuenta en el momento en el que estás, y es lo que él llama el primer acto. En el primer acto nosotros conocemos a nuestro personaje. Es decir, me conozco a mí misma, a Glafira, personaje. Me dedico a la escritura, me dedico a dar también sesiones psicoterapéuticas, me dedico al estudio de la filosofía, algunas veces doy talleres sobre estas temáticas, actualmente estoy haciendo una maestría en análisis existencial fenomenológico, y entonces ahí tú ya más o menos conoces las características del personaje Glafira. No me voy a meter en la creación del personaje porque luego voy a hacer más programas sobre creación de personaje específicamente, aunque aquí en el canal ya puedes encontrar algunos. Ahorita solo estamos hablando de la estructura del formato. Si yo no tengo claro de dónde parte mi personaje, va a ser complicado que lo coloque dentro de una historia. Si yo no tengo claro el momento en el que estoy pasando mi existencia o mi vida, entonces es probable que no reconozca qué es lo que puedo hacer. Lo que nos dice Aristóteles es, a través de esta estructura, te voy a dejar una gráfica aquí en donde lo vas a ver un poquito más claro, que es primer acto. En el primer acto lo que yo estoy haciendo es conocer a mi personaje. Pero ahora, ¿qué pasa con mi personaje? Ya te describí al personaje Glafira. El personaje Glafira va a pasar al segundo acto, pero para pasar al segundo acto, lo que Aristóteles observó es que el personaje de ficción necesita tener un conflicto. También hay algunos programas específicos sobre conflicto, pero lo que te puedo decir es, el conflicto es sacar a tu personaje de su mundo ordinario para que pase a un mundo extraordinario, en donde va a iniciar su historia. Es decir, que lo estoy sacudiendo. Si nos fuéramos a programas un poquito más atrás, hablábamos de la angustia, es voy a angustiar a mi personaje. Lo voy a sacar de su zona de confort para que entonces, angustiado, lo pueda colocar en una historia. Esto es desde la parte de la ficción. ¿Cómo vas a angustiar a tu personaje colocándolo dentro de un conflicto? ¿Qué quiere lograr ese personaje y qué tiene que lograr ese personaje para salir de este primer acto? También te dejo aquí el link de un programa que se llama Conflicto Interno y Conflicto Externo, en donde justo el conflicto interno y el conflicto externo navegan paralelamente en esta estructura, pero no me voy a meter en ellos para que tú lo veas y lo enlaces con este programa. Decíamos que ya tenemos un primer acto, ya tenemos un personaje, ya lo colocamos en un conflicto. Ahora piensa en ti. Cuando tú dices tengo un problema,
no tengo estructura, no sé ni siquiera dónde voy, no sé qué voy a hacer. Lo que yo te voy a decir es, la misma vida te está poniendo, colocando en tu primer acto para pasar al segundo acto. Es decir, te está colocando ante la incertidumbre de tu existencia, te está colocando ante tu angustia y ante una problemática que te está generando que tengas que salir de ahí de donde estás. Ahora, si quieres tomar una estructura para saber hacia dónde vas, la aristotélica te va a servir, pero hay otras más que en algún momento también trataré en el canal, como el viaje del héroe, pero no me voy a meter en esa porque justo el viaje del héroe también se sustenta o se soporta sobre una estructura aristotélica y por eso primero te estoy hablando de esto. Ahora, ya que sabes que no tienes estructura, que estás en tu primer acto de vida o de alguna problemática, es decir, yo estoy angustiada por un conflicto. El conflicto es un deseo no concretado. Si yo en este momento tengo ganas de un café y nadie viene y me ofrece un café, ni yo voy a mi cocina y me preparo un café, estoy en un conflicto, por más sencillo que parezca. Simple y sencillamente porque es un deseo no concretado. Y a lo mejor mis ganas enormes de tomarme un café me angustian. Lo estoy poniendo en algo muy sencillo, pero imagínate tú, en las circunstancias en las que estamos viviendo, no solo en México, sino que parece que en el mundo entero, el desempleo, si resulta que te corren de tu trabajo o resulta que tienes que entregar algo en la escuela y simplemente no sabes ni cómo empezar, ¿ok? ¿Cuál es tu deseo no concretado? Terminar el trabajo escolar o encontrar un trabajo para poder laborar. Ahí ya tienes un problema que te angustia. Y dice Aristóteles, estás en el primer nudo, pero la historia todavía sigue. Si tú crees que ahí se acaba la historia, que ahí te vas a estancar, lo que te puedo decir, y desde la perspectiva aristotélica es, no, esto apenas va empezando, tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque al tener esta estructura te vas a dar cuenta que lo que sigue es justo tomar el conflicto, tomar esa angustia y dirigirme hacia mi objetivo, que es obtener trabajo o dos, terminar el trabajo de la escuela. ¿Sí? Entonces lo que dice Aristóteles es, cuando tú pasas al segundo acto, vas a encontrar una serie de peripecias. ¿Qué son las peripecias? Las peripecias son los obstáculos que se me ponen para que yo no pueda, de alguna manera, resolver mi conflicto. Ya pasé a lo mejor incluso hasta mi zona de angustia, pero ahora lo que estoy haciendo es pasar esos obstáculos para poder concretar ese conflicto y que deje de ser conflicto, porque una vez resuelto, pues ya no hay conflicto. Es decir, que si ahorita llega alguien y me dice, Glafira, te traje un café, pues ya no voy a tener conflicto, ya no voy a tener que bajar. A lo mejor, como yo estoy en un tercer piso, si bajo y luego resulta que no hay café y luego resulta que voy al lugar donde yo compro el café y resulta que no hay del tipo de café que yo consumo. Todas esas son peripecias, solo por el deseo no concretado de una taza de café, ¿ok? Pero ahora puedes llevarlo a cualquier problemática de tu vida o al conflicto que tiene tu personaje. ¿Hacia dónde vamos? Otra vez. Regresemos. Segundo acto, una serie de peripecias. Pero luego, ¿qué ocurre con nosotros? A veces es más fácil resolverlo con un personaje, ¿eh? Porque con nosotros pues no queremos obstáculos. Queremos que todo sea muy sencillo. Queremos que todo se resuelva en un tris. ¿Y sabes qué? Lo que te puedo decir es, pues ni en la tragedia sucedía eso. No sucedía. Así que tranquilo, tranquila, porque lo que estás haciendo, y esto lo vas a ver cuando veas conflicto interno y conflicto externo, es que en la medida en la que aprendes sobre ese conflicto externo, es decir, yo, Glafira, que quiero un café y voy buscándolo por todos lados y no lo encuentro, es que en una de esas lo que estoy aprendiendo, tal vez, y lo voy a decir a lo mejor de una manera muy, muy tonta, estoy aprendiendo a que puedo buscar en otro sitio y va a haber el café que yo quiero. Y entonces ya no solo voy a tener una sola tienda donde me vendan el café, sino que encuentro dos. Y en una de esas tres. Pero esa es mi historia. Necesito recorrer esas peripecias u obstáculos para poder darme cuenta que hay otras alternativas. Pero lleva esto a tu vida.
Una vez que tú recorres estos obstáculos, te vas a dar cuenta que algo aprendiste en el camino. Y en eso nos dice Aristóteles, una vez que vas pasando todas estas peripecias, va a llegar un momento en el que te puedes desesperar tanto que quieres rendirte y decir, en mi caso, a la fregada, ya no quiero café, ¿ok? Pero, ¿qué nos dice Aristóteles ahí? Y entonces ahí estás en el clímax, en el punto más álgido de tu historia, en donde abandonas y te regresas al primer acto o continúas, porque de ahí sigue el desenlace. ¿Te fijas? Hay veces que abandonamos, pero cuando estás en ese punto más álgido de tu problema es cuando estás a punto de resolverlo, desde la perspectiva de Aristóteles y llevada a la parte de la vida. ¿Qué mejor terapia que eso, la verdad? ¿Qué mejor terapia que de alguna manera, al estar siguiendo la historia, vas enfrentando tus propios miedos, pero también tu personaje de ficción va enfrentando estas peripecias y cuando llega a un clímax, no se rinde, sino que sigue. Piensa qué le pasó a Edipo cuando se da cuenta de que el oráculo o Tiresias le dijo la verdad de que se casó con su madre. Después de ese reconocimiento, de esa desesperación, él hace algo que no te estoy diciendo que hagas, se saca los ojos, pero lo que está diciendo metafóricamente ahí es: qué ciego estuve al darme cuenta que había muchos momentos en el camino que me decían por dónde irme y no lo vi por terquedad. Eso es lo que le pasa a Edipo. Eso es lo que metafóricamente nos están explicando a través de este mito, a través de esta tragedia. Pero ahora no lleguemos ni llevemos nuestra vida a la tragedia. O si tú quieres llevarlo a través de un personaje, perfecto. Porque lo que sigue después del clímax es entrar a un tercer acto. Y en un tercer acto lo que va a pasar es que la progresión dramática, es decir, todo este camino recorrido que es como una línea que va hacia arriba, lo que ocurre es que va bajando, va bajando. Y entonces entramos, uno, desde el aprendizaje, dos, desde la angustia, si no quisiste resolverlo, porque también es válido, pero te diste cuenta. Y tres, te quedas ahí, das inicio a otra historia. Y ese es el principio, medio, fin. En el camino que nos dice Aristóteles, vas a llegar a un reconocimiento de lo que te está pasando, a una anagnórisis. Y en ese reconocimiento le das paso a un lance patético. El lance patético lo que nos quiere decir es tomar acción o respuesta hacia esa anagnórisis. ¡Wow! Me di cuenta que justo en el camino de mi casa, con este ejemplo mío que te había dicho del café, hay 3 lugares donde puedo encontrar el café que a mí me gusta y por ir solo a un solo lugar, no me había percatado de ello. ¡Wow! Esa es la anagnórisis, lance patético. ¿Qué hago ante eso? Pues voy a ir a otra tienda para conocerla y comprar café. Edipo lo hace de una manera demasiado dramática, que es sacarse los ojos, pero fue su manera de pues purgar, fíjense, porque esa es la palabra que sigue, purgar su error. Purgar, ¿por qué digo purgar? Porque esto también lo menciona Aristóteles. Hay un momento en el que vamos a estar dentro de nuestra historia y dentro de la historia de tu personaje en una catarsis. Y catarsis viene de purga, justo a través del drama, a través de la vida, lo que estoy haciendo es purificarme, aceptarme desde ahí, pero provocando un movimiento de mis estructuras, un movimiento de sacar a tu personaje de su estado habitual. Y eso me va a llevar a una catarsis. Ahora, lo que decía Aristóteles es, esa catarsis no solo te va a llegar desde tú viviéndolo como personaje. Para él incluso la catarsis era llevada por el espectador. No, es decir, que también por los que te rodean y te acompañan en este drama. Pero esa catarsis, yo diría, también la lleva el escritor. También la lleva el que va creando su existencia. Porque estás al momento de ir sacando eso que no te funciona, porque eso es la purificación, eso es la purga. O sea, pensémoslo escatológicamente. La purga es evacuar aquello que el estómago
ya no quiere o ya no requiere y lo hace de una manera a veces dolorosa. Sí, en el camino puede doler, pero lo que nos dice Aristóteles es que esto duele porque lleva el objetivo del aprendizaje. Sí, como te digo, este era un manual que él hizo para, tal vez para algunos docentes de su época. No era para publicarlo ni siquiera. Sin embargo, por algo nos llega a nosotros y lo podemos hacer parte de nuestra existencia. Fíjense, es como un giro doble, porque cuando él escribe la poética es justo porque a través de la observación se da cuenta de la mímesis, que es lo que la frase está ya muy común, que el arte imita a la vida. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es, así como el arte imita a la vida, voy a tomar al arte para llevarlo a mi vida. Entonces es otra vez el círculo, o más bien yo le diría la espiral en la que estamos constantemente. Espero que esto te funcione para tu historia de ficción. ¿Por qué? Porque una vez que tú estructuras la historia, lo que yo te diría es la fábula, y a la que le llamamos ahora el argumento, lo puedes hacer desde esta perspectiva, ¿sí? Llevo a mi personaje a través de estos puntos. Tú los vas a ir viendo de manera mucho más desmenuzada en la poética. Y lo que haces es estructurar tu historia de principio a fin, pasando por este primer acto, segundo acto o desarrollo y tercer acto o final. Y pasando por esta zona de peripecias, etcétera, porque lo que hace la historia realmente son las peripecias que pongas. Y ojo, no son cualquier obstáculo, tiene que estar relacionado con el conflicto de tu personaje. Es decir, que así como lo llevas a tu vida, las peripecias que vas a tener no son al azar. O sea, si yo en el camino, por ejemplo, se me desabrocha un zapato y me lo abrocho, pues no va a ser peripecia, porque no está relacionada con el conflicto que yo tengo de conseguir una taza de café, ¿ok? Entonces yo creo que ya me dieron ganas de café, yo que no tomo tanto café, pero estar hablando de café y de café, creo que efectivamente voy a ir a beberme una taza de café y ojalá la pueda compartir contigo y ojalá me puedas decir qué más has estructurado con este formato aristotélico que puedes llevar a tu vida, que puedes llevar a la historia de ficción. En el caso de la vida es mucho más complicado hacer un argumento, yo lo sé. Sin embargo, sí podemos tener cierto esbozo de hacia dónde vamos y ahí es donde nos puede ayudar la estructura aristotélica. Pero ojo, esto no es para tomarlo tal cual como la resolución de tu vida, porque para eso el personaje toma elecciones y decisiones. Esto simplemente es una muleta, una herramienta de apoyo, pero no es la vida misma, porque la vida misma la vas desarrollando tú paso a paso. Sin embargo, a veces para hacer una mesa necesitamos un martillo, unos clavos, madera, ¿sí? Pero junto todo esto hacen la mesa. Eso es lo que te estoy diciendo. La existencia es mucho más compleja. Sin embargo, podemos tener este martillo, podemos tener madera que esté de alguna manera soportada por tu propia experiencia. Yo espero que esto te funcione, yo espero que esto lo puedas llevar a tu vida y sea de alguna manera un apoyo para tu existencia. Espero que me dejes tus comentarios y que me sugieras algunos temas. Te mando un abrazo muy fuerte y no olvides escribir tu vida y vivir tu historia.